¿Puntos varios? Bien, vamos a dar inicio entonces a la tabla. En primer lugar, iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señor Chaguán, señora Aravena y señora Galilea Cuchilipiu, que modifica la ley 18.290 de tránsito con el objeto de exceptuar de la obligación de informar que indica tratándose de las placas patentes de vehículos de las fuerzas de orden y seguridad. Boletín 16.804-15, y en el segundo lugar de la tabla está a continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señoras Núñez, Salavena, Durana y Osandón, que modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante cometer el delito contra el personal de Gendarmería de Chile o de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, boletín 17.524-25. Quiero saludar al señor Francisco Chaguán, quien es mocionante del primer proyecto, y además saludar también al señor subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, quien viene acompañado de su equipo de gestión para el segundo punto de la tabla. Señor secretario, una relación en relación al primer proyecto que se refiere a la modificación de la ley 18.290 de tránsito. Gracias, presidente. Tal cual usted señaló, el proyecto modifica la ley de tránsito con el objeto de exceptuar de la obligación de informar que indica, tratándose de placas de patentes de vehículos de fuerzas de orden y seguridad pública. Sus autores son los honorables senadores, señor Chaguán, señora Aravena, señores Galilea, Cuchel y Piu. Esta iniciativa inició su trámite en el Senado el 7 de mayo del año 2024 y fue remitido en primer lugar a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Luego, por un acuerdo de dicha comisión, la Sala del Senado acordó enviarla para conocimiento de la Comisión de Seguridad el día 19 de noviembre del presente año. Actualmente se encuentra sin urgencia. Esta es una iniciativa de artículo único y por tratarse de una iniciativa de estas características, en virtud del artículo 121 del reglamento, puede, si la Comisión así lo estima, ser tratada en general y en particular. El inicio de este proyecto se había invitado al autor a uno de los autores de la iniciativa que nos acompaña y también al ministro de Seguridad Pública que, tal cual le indiqué, señor presidente, se excusó por tener otros temas de agenda. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Bien, muchas gracias. Le ofrecemos la palabra al senador Francisco Chaguán. Gracias, presidente, miembros de la comisión, representantes del Ejecutivo. Este proyecto de ley busca poder responder a una inquietud que tienen justamente las fuerzas de orden y seguridad, particularmente la PDI y también Carabineros de Chile, debido a que en las acciones que se generan encubiertas, ellos tenían que concurrir con vehículos que tenían placas registros justamente a nombre de la PDI. Y eso generaba también una distorsión. Entonces fue el director general de la PDI y también el general director de Carabineros que nos sugirieron justamente realizar este proyecto para poder tener primero certeza de que no iban a ser pesquisados rápidamente cuando realizan una labor encubierta. Decía que las bandas de crimen organizado y narcotráfico hoy día chequean cuando hay un auto sospechoso en línea, si hay un auto que está haciendo algún tipo de seguimiento o algún auto que está cerca del lugar donde están ocurriendo o pretenden perpetrar un delito, chequeaba la información del vehículo en el registro civil y le arrojaba que era un vehículo que estaba inscrito a nombre de la PDI o la Policía de Carabineros. Entonces, por lo mismo, ellos nos dicen que en aquellos vehículos en los que ellos pudieran hacer acciones encubiertas, porque antiguamente nos decían, ellos podían arrendar vehículos. Y cuando arrendaban vehículos para estas labores fundamentales, la acción encubierta finalmente tenía más probabilidades de éxito. Entonces, acá lo que plantea el proyecto es una modificación al artículo 47 del registro de la ley de tránsito,
que está contenida en el decreto con fuerza de ley número 1 de 2009 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de Justicia y Derechos Humanos, en congruencia con el artículo 8º de la Carta Fundamental, que exige transparencia. Y simplemente lo que sostenemos es que en este sentido, o lo que buscamos en virtud de la norma, es que para facilitar esas acciones encubiertas, efectivamente se haga una modificación de artículo único a ese artículo 47 de la Ley de Tránsito en el siguiente sentido: con todas las placas patentes de vehículos pertenecientes a las fuerzas de orden y seguridad pública que no tengan dispositivos, o sea, que no tengan distintivos institucionales, no serán informadas a terceros. Es justamente porque las labores de seguimiento que realizan o las labores de existir de acciones encubiertas, ellos en estas acciones no tienen los distintivos institucionales y por tanto la idea es justamente lograr aquello. Eso es básicamente. Acá hay una serie de normas, está el artículo 2º de la Ley de Tránsito, contenida en el DFL número DFL 1 del 2009, que establece en el numeral 39 que la placa patente es un dispositivo que permite individualizar el vehículo, por supuesto. El artículo 43 del mismo texto, que dispone que el Servicio de Registro Civil de Identificación deberá guardar un lugar seguro y adecuado a los documentos y demás antecedentes que sirvan de fundamento para las inscripciones y anotaciones. El 44, que establece que se presumirá propietario de un vehículo motorizado a la persona cuyo nombre figure inscrito en el registro, salvo prueba en contrario. Y el artículo 47, que prescribe que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar o certificar a quien lo solicite los hechos o actuaciones que consten en el registro de vehículos motorizados. Lo que se hace en virtud de esta norma, efectivamente, establecer una excepción a lo que establece el artículo 8º de la Constitución, que dice básicamente con el principio de adecuada transparencia, el principio de transparencia, en el sentido que vehículos de propiedad de fuerzas de orden y seguridad que no portan identificación institucional mediante logos o distintivos, que no son destinados o que son destinados para sus funcionarios puedan cumplir labores de vigilancia encubierta y por tanto no pueden estar expuestos a que las placas patentes de tales vehículos sean de carácter público mediante la obtención de datos de las mismas a través de plataformas digitales, ya que en este caso se frustrarían las labores operativas que dichos servidores se encuentran ejecutando. Como le digo, este es un proyecto que solicitó el director general de investigaciones y el general director de Carabineros anterior. Eso es, presidente. Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador Moreira. Gracias, presidente. Por su intermedio, me parece que un proyecto de esta naturaleza es como que lógico. Pero a mí, y yo sé que se inicia la discusión, es importante que esté el Ejecutivo, pero a mí me gustaría que esté la PDI y Carabineros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces aquí se legisla y en algunas comisiones y no se le consulta a los que van a usar esto. Entonces yo le pediría, presidente, que se invite tanto a Carabineros como a la PDI con la finalidad que, escuchándolos a ellos, ponerlo en votación. Eso es lo que quería proponerle. Ahora, si hubiese venido hoy día Carabineros e Investigaciones, hubiera sido distinto, pero yo no me atrevo a aprobar algo si es que nosotros no tenemos la opinión de estas instituciones. Se invitó al ministro de Seguridad por si él obviamente tenía alguna información al respecto. No vino el señor ministro de Seguridad y obviamente que, de acuerdo a la solicitud suya, se va a invitar a al director general de la Policía de Investigaciones y también al director general de Carabineros de Chile, senador Chaguán. Es del todo pertinente invitarlo para que también puedan contar cómo funciona desde el punto de vista operativo las acciones encubiertas y por qué ellos han planteado la necesidad justamente que se legisle en esta dirección. Entonces yo creo que es fundamental invitar a Carabineros, invitar a la PDI, por supuesto al ministro de Seguridad Pública. Yo diría que con ellos está, no sé si hay alguien más, pero sí, exactamente, me parece adecuado. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al senador Chaguán. Soy uno de los mocionantes también, así que creo que es importante ver este proyecto de ley en todo su contexto. Una vez que se ingresó el proyecto de ley, revisando más antecedentes, nos pudimos percatar con el equipo
que esto tiene dos aristas nuevas que no hemos considerado. La primera, señor presidente, es que la nueva ley de inteligencia va a hablar ya no de operaciones encubiertas, va a hablar de cobertura de operaciones. Y una cobertura de operación se opera con otros medios, no son medios institucionales, pero que tienen una cobertura, vale decir, probablemente es una empresa que es la que tiene los medios. Por lo cual, la forma de operar la inteligencia prevé medidas para que esto se haga de esa manera. De ahí entraría la ley 20.000, que es la que define los agentes encubiertos y los agentes reveladores, donde sí podrían usarse medios institucionales que estén registrados. Pero esa es la primera de las figuras. ¿Y esto por qué? Porque en ley de inteligencia tenemos que ver bien de qué forma se va a hacer la inteligencia y con qué medios. Ese es un punto. Pero el más importante, yo creo que no nos hacemos cargo del problema de fondo, señor presidente. Y aquí viene la pregunta al Ejecutivo, Ministerio de Justicia, es ¿por qué se tiene que tener acceso a datos personales de una base de datos del Estado del resto de la población? Y esto lo digo porque el crimen organizado hoy está usando toda la tecnología y todos los datos que el Estado filtra para saber quiénes son las personas. Supongamos una persona de alto patrimonio que quiere pasar desapercibida y tiene un auto que no es un auto tan ostentoso, pero lo pueden encontrar. Porque hoy cualquiera en una aplicación entra. ¿Quién autorizó a esa aplicación a filtrar los datos del Estado? O sea, tenemos un problema más grave. O sea, aquí el problema que tenemos es que está la vulneración máxima de los derechos consagrados en la Constitución, artículo 19, que protege los datos personales. Y el Estado se encarga de filtrar los datos de las personas. O sea, es un tema no menor, no menor. Yo creo que es un tema de reflexión, porque la información de la propiedad de un auto puede ser usada para precisamente buscar a esas personas. ¿Quiénes tienen que tener acceso a información? Las personas que necesitan saber quién es el dueño del auto. Y ese puede ser la policía, pueden ser las personas que se requiere. Pero cualquiera, yo creo que tenemos un punto. Entonces, me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo respecto a esto. ¿Qué es lo que obliga a tener un portal de acceso libre, sin ningún control, a que se pueda saber quién es quién? Ese es el problema de fondo que yo creo que podemos perfectamente también resolver y obviamente buscar la mejor forma para lo que señala la moción. Pero tal como tenemos hoy en día el acceso a los datos, la forma que estos datos son usados por personas que podrían hacer un mal uso de ellos, se genera un problema. Esa es la consulta del Ejecutivo, si es factible, señor presidente. Gracias. Ahora Pascual primero. Sí, presidente, yo quiero entender, digamos, con mayor detalle la moción, puesto que entendiendo absolutamente lo loable o lo bien intencionada, digamos, de la moción, me parece que está en un formato en extremo genérico y por lo tanto que no tiene contorno, digamos. ¿En qué sentido? En que, por un lado, tenemos que hacer conjugar dos derechos constitucionales. Uno, que es la privacidad de los datos de las personas, y por otro lado, la actuación en transparencia por parte del Estado. Y por lo tanto, la plena transparencia de todo el accionar del Estado. Entonces, digo porque efectivamente son los dos temas que entran en colisión con una moción de este tipo, digamos. Y por qué para mí le falta contorno a la moción, y por lo mismo me sumo a la solicitud del senador Moreira. Me gustaría que efectivamente no solo estuviera el Ejecutivo, sino que también estuvieran los representantes de a quien pretende beneficiar, digamos, la moción, a propósito de las representantes de la Policía de Investigaciones y eventualmente también de Carabineros, puesto que a mí me pasa algo, voy a hablar desde el sentido común, no soy ninguna experta en inteligencia, pero si usted estipula por ley que le van a negar el dato a un tercero, con respecto a de todo lo que pueda salir con una placa patente, y lo estipuló por ley, ergo, cualquier personaje se mete, no encuentra nada de esa, este agente encubierto. ¿Me explico, no? Entonces, desde ese punto de vista, también encuentro que está poco pulcra la moción, porque me refiero a que le falta, digamos, algo que efectivamente sea operativo, que realmente sea transparente para otras cosas, porque para que no terminemos, porque yo quiero además distinguir una cosa, es
¿Queremos realmente proteger a quienes están haciendo labores para ir en contra del crimen organizado o queremos proteger, lo digo porque me pareció que no era el mejor ejemplo el que dijo el senador Pius, a alguien que tiene un alto patrimonio y quiere, no sé si o sea, creo que ahí hay datos personales, otra cosa, debería estar cubierto por los temas de datos personales, no tiene nada, no, es otra cosa lo que se está viendo acá, digamos, o sea, por eso digo son temas distintos, independiente que siempre se puede perfeccionar todo para que, o sea, yo también quisiera saber por qué el retail tiene acceso a todos nuestros datos y nos llaman y nos ofrecen 50 cosas que no me necesito. O sea, si nos queremos hacer cargo de eso, perfecto, pero en nuestro proyecto de ley no entiendo que no es la idea matriz, digamos, de la moción. Entonces, instalo estas inquietudes precisamente para reforzar la idea, presidente, de poder hacer el debate, entendiendo que este es el inicio de la discusión, con la presencia del Ejecutivo y de los representantes de las policías, por favor. Senador Chaguán. No quería mencionar también, o sea, simplemente que más allá de la moción, contarles simplemente que el jefe de la Policía de Investigaciones de la PDI del Congreso Nacional falleció estos días. Estuvimos acompañando junto con el senador Piu el funeral, simplemente para que la Comisión de Seguridad a lo mejor pudiera mandar alguna comunicación también a la PDI en ese mismo contexto, yo creo que sería pertinente porque o pedir un minuto de silencio hoy día en la sala del Senado. Sí, lo vamos a pedir. No, simplemente era eso, presidente. Yo coincido con usted que tiene que escucharse a las policías y al ministro, más allá de que el texto ya lo haya revisado los equipos de las dos policías de orden y seguridad, pero obviamente si quisieran agregar o mejorar la redacción, siempre estamos abiertos, pero el tema es un tema de absoluta urgencia para las policías. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Chaguán. Senador Piu. Gracias, presidente. Tal vez no fui suficientemente amplio en decir los riesgos que puede tener el que cualquiera tenga acceso a información personal. Solo partí por lo primero, los secuestro express, dónde van las personas, los autos, quiénes van en el auto, no es al azar. También está la seguridad de los mismos funcionarios o de nosotros mismos. ¿Qué auto vamos? Busquen porque en ese auto en el que está. O tiene todos estos otros que podría ocuparlo. O el funcionario que ocupa un auto del mismo algo para hacer algo institucional. O sea, hay muchas combinaciones que llevan a que tenemos que proteger algo más que solamente el vehículo institucional. Yo lo que pido es, entendiendo que la idea matriz es muy clara, es necesaria, hacernos cargo del problema completo. Porque, y nuevamente señalo, cuando comenzamos todas las leyes en Chile no tomamos en cuenta algo muy importante que es la protección de los datos personales. Y el tema de la patente puede ser hasta un dato sensible, si uno lo quisiera escalar. Ese es el punto. Hay que hacerse cargo de los vehículos institucionales, de todos los organismos, no solo las policías. Yo pondría también a la Agencia Nacional de Inteligencia en el mismo punto, porque van a tener capacidades que se le van a otorgar en la nueva ley. Señor presidente, respecto al segundo punto que tocó el senador Chaguán, sí, senadora, va a tener agente, que es un tema que le da las capacidades a ella. La solicitud que hace el senador Chaguán de rendir un homenaje al subcomisario Rodrigo Carreño Rodríguez es por los 4 años de servicio que él estuvo con nosotros aquí, el contacto personal, muchos de estos temas lo conversábamos con él. Incluso, señor presidente, si usted lo estima, no solo la carta y también el minuto de silencio que se podría pedir hoy, rendir algún homenaje aquí a la familia dentro de este lugar. Yo creo que en el tiempo, no ahora, eso podría ayudar un poco. Gracias, presidente. Dicho. Ok. Bueno, sí, es solamente para cerrar el punto. Bien, hay que considerar que este proyecto es un proyecto de artículo único y por lo tanto, si lo votamos, podríamos votarlo en general y en particular y despacharlo a la sala.
pero si se quiere ampliar, obviamente que eso va a traer algunas situaciones más difíciles. Por lo tanto, yo quiero someter a consideración, y yo al menos en la importancia que tiene este proyecto lo votaría en general en particular y evaluaría lo que usted ha planteado, senador, para que se siga analizando la ley de inteligencia. O salvo que abramos periodo de indicaciones. Bueno, por ahora vamos a quedar con que en la próxima semana se van a invitar a los jefes máximos de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, y ahí evaluamos una nueva solicitud si usted quería hacer un oficio. Sí, O abrimos indicaciones, senador Moreira. no, yo no sé si como lo que ha pedido que la Agencia Nacional, ¿cómo se llama? La Agencia Nacional de Inteligencia, que yo no sé si tiene o no tiene agente. También habría que preguntarle a ellos si les importa que venga algún representante, si es que, porque ellos pueden tener otra lógica totalmente distinta a Carabineros y Investigaciones. Entonces quizás a ellos esta misma ley les pueda perjudicar. Entonces yo creo que como se trata de materia de inteligencia, está bien aprobar un proyecto de esta naturaleza, pero vamos piano a piano, porque nos podemos equivocar y no se trata de equivocarnos, sino que de que sea esto algo favorable y beneficioso para las instituciones que se están haciendo inteligencia. O mandarle un documento preguntándole. Yo lo invitaría. Ahora, Bueno, para la próxima semana se reitera la invitación al señor Ministro de Seguridad. Los directores jefes, tanto de la Policía Civil como de Carabineros de Chile, y la Agencia Nacional de Inteligencia. Y ahí se resuelve cómo seguimos. ¿Les parece? Bien. Pasamos, bueno, en relación al trágico accidente que afectó la vida del jefe de la Brigada Congreso de la Policía de Investigaciones, agradeceré a la Secretaría por hacer una redacción de condolencias como Comisión de Seguridad para que pueda ser enviada a la familia. Nos sumamos al minuto de silencio que se va a pedir durante el inicio de la sesión de sala. Quiero informar también que falleció un periodista que fue presidente del Congreso de los Medios de Comunicación desde el año 90 hasta el año 2004, que se llamaba José Manríquez Contreras. Pepe Manríquez, él era junta con Germán Gaponal, ¿ya? Y era de Radio Chilena. Bueno, él falleció en Arica, así que también quiero informar de ese sensible fallecimiento. Pasamos al segundo punto de la tabla. presidente, mire, que cada vez creo que estamos haciendo lo correcto en dejar eso. Yo no sé si también este tema, no sé qué opina el Ministerio de Justicia, ya que estamos invitándolo a todos, yo invitaría al Ministerio Público, pues se trata de una investigación. Yo invitaría Invitar también al Ministerio para que Público. tengamos a todos los actores, alguien del Ministerio Público. Ok, senador Moreira. Gracias. Pasamos al segundo punto de la tabla. Presidente, yo lo digo porque esto puede afectar a las investigaciones que lidera el Ministerio Público. Entonces yo creo que ellos también tienen que estar en conocimiento de esto. Muchas gracias. Está más lúcido usted después del día de su cumpleaños. Sí. Muchas gracias, Y senador Moreira. por el número, dice usted. Entonces, bien, entonces pasamos al segundo lugar de la tabla. Saludamos al señor nuevamente, al subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz. Y ahora saludamos con quien viene acompañado, la asesora del subsecretario, señora Gabriela Peña, asesor legislativo, don Rafael Ferrada, y la abogada de la división jurídica, la señora María Florencia Draper. Si es que están todos, se les invita a poder pasar a la mesa por cualquier consulta
que sea necesario en este estudio proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante cometer el delito contra el personal de Gendarmería de Chile o las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Este es el boletín 17.524-25, y que justamente estamos viendo este proyecto cuando se produce un hecho de una amenaza a 2 funcionarios de la ex penitenciaría, a quienes se les ha hecho llegar coronas de calidad y por lo tanto representa efectivamente el sentido de oportunidad que tiene este proyecto. Señor secretario, la relación del proyecto para luego darle la palabra al señor subsecretario de Justicia. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto ya había tenido 2 sesiones por parte de la comisión. Se encuentra, tal como se señaló en su minuto, en primer trámite constitucional. Es una moción de los honorables senadores, señora Núñez, señores Durana y Osandón, a la que luego adhirió también la senadora Aravena. Inició su trámite el 13 de mayo de 25 y fue remitido para su conocimiento a esta comisión. La iniciativa ha sido ya tratada por la comisión en 2 sesiones, el 10 de junio y el 1 de julio, pero hasta ese minuto sin asistencia de autoridades del Ejecutivo, y se encuentra actualmente sin urgencia legislativa. En la moción los autores señalan que se propone crear una nueva agravante general que garantice la certeza jurídica al personal de Gendarmería de Chile, de las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Con ese fin proponen incorporar un numeral 25 nuevo como agravante al artículo 12 del Código Penal, que consistiría en cometer el delito en contra del personal de Gendarmería de Chile, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Fuerzas Armadas y servicios bajo su dependencia en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones. Ellos fundan su iniciativa legislativa en que en los últimos años se ha constatado una preocupante pérdida de respeto hacia la autoridad legítimamente constituida y en particular a los abnegados integrantes de Carabineros de Chile. Y recuerdan el brutal asesinato de carabineros en la madrugada del 27 de abril al ser emboscados en la comuna de Cañete. Por último, señalar, como se indicó en su minuto, que esta también es una iniciativa de artículo único, por lo cual la comisión, si así lo estima, puede tratarlo tanto en general como en particular. Eso es todo, señor presidente. Señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco mucho por su intermedio la invitación para poder hacer nuestras observaciones respecto de este proyecto de ley, cuyos antecedentes, como indicaba el señor secretario, está en una moción de los honorables senadores Durana, Osandón, Aravena y Núñez. Según las ideas matrices de esta iniciativa legal, su fundamento es la falta de protección de la integridad física y psíquica de carabineros y la falta de certezas jurídicas, carencias que no solo exponen innecesariamente a los funcionarios a riesgos y lesiones de diversa gravedad, sino que también reduce la capacidad operativa institucional, afectando negativamente la seguridad y protección de la ciudadanía frente al delito y la delincuencia organizada. Tal como se acaba también de señalar, la moción cita como ejemplo lo ocurrido el 27 de abril de 2024 en Cañete, donde 3 funcionarios de Carabineros de Chile fueron asesinados. En ese contexto, los mocionantes señalan que resulta imperativo adoptar las medidas legales y administrativas necesarias que recuperen y fortalezcan el respeto y reconocimiento hacia Carabineros de Chile, garantizando con ello el adecuado cumplimiento de su misión institucional. En cuanto al contenido, este proyecto de ley consta de un artículo único que modifica el Código Penal en el siguiente sentido. Se agrega un nuevo numeral 25 al artículo 12 del siguiente tenor: cometer el delito en contra del personal de Gendarmería de Chile, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Fuerzas Armadas y servicios bajo su dependencia, en razón de su cargo o con motivo o ocasión del ejercicio de sus funciones. En primer lugar, respecto a nuestros comentarios como Ministerio de Justicia, es importante señalar que actualmente ya existen distintos delitos que están reconocidos en tipos penales específicos que resguardan al personal de Gendarmería de Chile, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Fuerzas Armadas en razón de su cargo o con motivo o ocasión del ejercicio de sus funciones, sancionándose en estos tipos penales con penas más severas que los mismos delitos cometidos en contra de quienes no ostentan esta calidad. Así ocurre con los delitos de amenazas, de lesiones leves, de lesiones menos graves,
de lesiones graves y graves gravísimas, de castración, de mutilación y de homicidio, tal como está reconocido en el Código de Justicia Militar para las Fuerzas Armadas, el artículo 281 bis para el caso del homicidio simple y calificado. En el caso de Carabineros, el artículo 416 para el mismo delito. La Policía de Investigaciones, el artículo 17 de su ley orgánica. Y finalmente el artículo 15A en lo que se refiere a Gendarmería de Chile. Lo mismo ocurre respecto del delito de lesiones, que en el artículo 281 ter del Código de Justicia Militar establece una penalidad específica respecto de los miembros de las Fuerzas Armadas, en el artículo 416 bis del Código de Justicia Militar respecto de Carabineros, el 17 bis en el caso de Policía de Investigaciones y el 15b en el caso de Gendarmería de Chile. Lo mismo entonces también podríamos replicar respecto de los otros delitos que estamos observando en esta disposición legal. El aumento de las sanciones de estos delitos fue, si ustedes recuerdan, efecto en el año 2016 de la Ley 20.931, conocida como Agenda Corta 2, y además fueron recientemente revisadas por la Ley 21.560, conocida como Naín Retamal, de 10 de abril del 2023. En este sentido, las penas actualmente vigentes en estos tipos penales suponen ya una protección reforzada para los funcionarios señalados. En este sentido, podemos comentar que nuestro ordenamiento jurídico ya contempla tipos penales autónomos que sancionan con penas agravadas los delitos cometidos en contra del personal de Gendarmería de Chile, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, cuando estos hechos ocurren en razón de su cargo o con motivo o vocación del ejercicio de sus funciones. Esta circunstancia constituye un elemento del tipo penal, lo que implica que de incorporarse una agravante genérica en el artículo 12, tal como propone este proyecto de ley, lo que produciría sería a la luz, sus efectos deberían analizarse a la luz del artículo 63 del Código Penal, que establece que no producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo. Ni aquellas que sean inherentes al delito de manera tal de que sin su concurrencia no pueda cometerse. Esto es, desde el punto de vista de la organicidad del Código Penal, habría que revisar cuál sería el efecto concreto de la incorporación de esta agravante en función de lo señalado en el artículo 63. De esta manera, al parecer, la solución de las circunstancias descritas, que por cierto nosotros compartimos en el fundamento del proyecto de ley, se encontrarían ya sujetas a una regulación específica, toda vez que la agravante propuesta ya es una circunstancia que el legislador ha incorporado en el tipo penal de homicidio, por ejemplo, contra un funcionario carabinero, sancionando en el artículo 416 del Código de Justicia Militar, tal como yo lo he señalado, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado o con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado si concurre alguna de las circunstancias señaladas, delito que ya tiene las penas más graves contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en ese caso en particular, la incorporación en este artículo 12 de esta circunstancia agravante no produciría un efecto concreto, porque se aplicaría el artículo 63 y por lo tanto quedaría con la misma pena, que ya es la pena más alta. Considerando entonces que el ordenamiento jurídico vigente ya establece tipos penales autónomos que sancionan con penas agravadas los delitos de homicidio, lesiones, castración, mutilación y amenazas cometidos en contra del personal de Gendarmería, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en razón de sus funciones, la incorporación de esta agravante genérica tendría entonces que verse analizada en cuanto a su efecto de aumentar o no la pena de acuerdo con el análisis que acabamos de plantear. Lo que sí es importante señalar es que, por cierto, esta agravante que se pretende incorporar sí tendría un efecto respecto de cualquier otro tipo de delitos que no estuviese comprendido por la hipótesis del artículo 63. Recordando siempre que el tipo lo que establece es la comisión de un delito en contra de estas personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a las policías o a Gendarmería de Chile en el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, un delito en contra de la propiedad, solamente por plantear una hipótesis, no está en el sentido de las leyes que en el último tiempo han agravado las circunstancias y por lo tanto han elevado las penas. ¿Podría eventualmente tener una aplicación el artículo 12 con esta modificación? Sí, pero restringida a todo aquel tipo penal que no esté ya establecido como una circunstancia agravante dentro del componente del mismo tipo, porque en ese caso se aplicaría entonces la regla del artículo 63 que estamos señalando.
En consecuencia, por cierto, el Ministerio de Justicia valora muchísimo el fundamento y el objetivo que está detrás de este proyecto de ley, que siempre es resguardar con todos los medios que dispone el ordenamiento jurídico la integridad física de nuestras policías, incluyendo Gendarmería de Chile, tal como usted indicaba, presidente, donde nosotros estamos muy pendientes respecto a este tipo de circunstancias que han sido, por cierto, ya denunciadas y están siendo investigadas con las medidas pertinentes del caso. Cuando se refiere a Gendarmería de Chile, he estado en permanente contacto con el director nacional a propósito de estas nuevas amenazas. Y lo que valoraríamos es que respecto del impacto que pueda tener esta modificación legal, se pueda analizar nuestra observación en cuanto a la aplicación del artículo 63 en los tipos penales que ya tienen esta agravante incorporada. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra al senador Pío. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al subsecretario y agradecerle el punto que hace respecto al artículo 63. Efectivamente, hay que considerarlo. Porque hay varios delitos, por ejemplo, delitos sexuales contra miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, no están considerados. Entonces, una reacción para este 25 bis es al término donde decía del ejercicio de sus funciones, punto, poner una coma, cuando la conducta no se encuentre sancionada por un tipo penal especial. Efectivamente, haber que hacerse cargo de esto, porque hay muchos otros delitos que no están considerados, pero para que funcione habría que agregarle eso. Entonces, la pregunta al Ejecutivo es si, agregando la redacción, cuando la conducta no se encuentre sancionada por un tipo penal especial, quedaría y asimilaría bien lo que señala el artículo 63. Gracias, presidente. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario de su asesora. Quisiera preguntarle por su intermedio al Ejecutivo. Está hablando de un estudio o de una valoración en función del artículo 63. Eso ya está hecho, lo van a hacer, es posible tenerlo a la vista para poder efectivamente tomar una mejor decisión, porque yo entiendo, digamos, de lo que se ha expuesto, y me corrige el subsecretario si me equivoco, es que en definitiva no cumple ningún efecto de agravar si es que es con respecto al menos a 4 o 5 delitos que ya están estipulados en las penas más altas y que son además, por cierto, delitos gravísimos que queremos precisamente evitar que le ocurran al funcionario y las funcionarias de la policía, de las Fuerzas Armadas, de Gendarmería, digamos, ¿no? Pero esto sería, por ejemplo, robo, otro tipo de situaciones. Entonces, ese estudio lo tienen hecho, lo podemos conocer para otra sesión, etcétera. Senador Moreira. Un poco en la misma línea de lo que ha planteado el senador Piu. Sí, yo tengo dos preguntas. ¿Toda agresión en razón del cargo es lo mismo que en ejercicio del cargo? ¿Y la amenaza con una corona de caridad en el domicilio de un oficial de Gendarmería? Yo entiendo que eso está regulado, por eso es importante que me lo aclare, está regulado en el artículo 63 del Código Penal, ¿eso es así? Sí, la consulta que yo también voy a aprovechar de incorporar. Si bien entiendo que la figura a la cual atiende este proyecto en su artículo único es fortalecer y agravar las penas para desincentivar cualquier agresión física, homicidio, amenaza, usted ha manifestado en que podría tener otras consideraciones en la cual podría aplicar esta modificación de artículo único y que está supeditada a hechos materiales, a domicilio, vehículo. Y quisiera, mi primera pregunta, en el proyecto que ya está sancionado, ¿incorpora a la familia? En las penas que ya se agravan, incorpora amenazas a la familia de los funcionarios. Y la segunda pregunta es,
en general, cada institución se ha preocupado de tener una normativa que agrave esta sanción. ¿Es equivalente esta normativa para los miembros de Gendarmería, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas? ¿O hay alguna institución que esté en desmedro? Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Voy a partir respondiendo, si me permite, la pregunta respecto del estudio. Nosotros tenemos una minuta y tenemos también un cuadro comparativo que podemos dejar a disposición, presidente, si usted así lo estima, donde se identifican por cada uno de las ramas, digamos, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, estos delitos. Entonces hay un cuadro donde se realizó por parte de la División Jurídica una identificación en cada uno de estos casos y lo podemos poner a disposición. ¿Sí? Lo dejamos hoy día a disposición. Respecto de la pregunta en cuanto a la adecuación, claro, podría agregarse una aclaración, aunque incluso si no se aclarase, por cierto, la aplicación de la norma sería única y exclusivamente respecto a aquello que el 63 que era fuera de la aplicación del 63, quiero decir. Entonces, es una aclaración que no daña, pero yo creo que desde el punto de vista jurídico también se aplicaría a los otros casos. Respecto de la pregunta en cuanto a la equiparidad de sanciones, sí, están todas castigadas con la misma pena para estas 4 tipos de instituciones públicas, y eso está bien destacado en el cuadro que vamos a dejar a disposición. No contempla a las familias, señor presidente, sino que simplemente estábamos hablando en estos tipos penales de personas que ostentan dicha calidad. Claro. Y para responder la pregunta respecto de la diferencia, claro, en la argumentación respecto de la aplicabilidad, hay una distinción, por cierto, entre razón de su cargo o con motivo o ocasión del ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, si en el caso de Gendarmería de Chile se produce una agresión o una lesión dentro de una unidad penal por parte de un interno, eso es distinto a que ese interno contrate un sicario para que asesine en razón de sus funciones, pero por su cargo, a un gendarme en su casa. Entonces ahí puede estar de permiso, puede estar no ejerciendo su cargo, pero es justamente por la identificación de su calidad que es sujeto, digamos, de este tipo de delito. Entonces la distinción ahí es bien favorable en ese sentido porque cubre ambas hipótesis. Eso, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Ya, pero antes terminemos con el proyecto. Si bien nos permite ver en general y en particular, yo creo que se nos abre un camino para presentar indicaciones y poder incorporar a las familias y poder incorporar los bienes materiales. Senadora Pajuan. Pregunta, presidenta, al Ejecutivo a propósito de la consulta que usted hacía recientemente. El tema de las familias puede ser muy amplio también y por lo tanto preguntarle al Ejecutivo si hay alguna otra formulación que estuviera ya presente en nuestras legislaciones que permitiera acotar hasta cierto espacio, digamos, porque supongo que, claro, uno no puede solo por la subjetividad decir, no sé, que yo era súper cercano, no sé si pero por lo tanto, ¿cómo pudiéramos buscar eso? Porque si esto se extiende a la familia y más todavía con propiedad, o sea, esto puede terminar también a las propiedades de la familia, no sé qué. Entonces, lo que quiero plantear es que yo estoy, no sé si me explico, yo estoy de acuerdo con proteger a la gente, pero me parece que tampoco podemos dejar solo la protección de unos y no del resto de la población que también necesita proteger sus bienes. No sé si me explico. Yo entiendo y comparto absolutamente lo que fundamenta esta moción en materia de que es en función del cargo, ¿no?
o en el ejercicio del mismo en un momento determinado. Pero obviamente lo quiero decir para que no quede algo que finalmente termina estableciendo 2 o 3 tipos de personas en nuestro país que van a tener más o menos protecciones, nada más. O sea, cómo protegemos a nuestros funcionarios, pero al mismo tiempo también eso no va en desmedro de la protección de la población civil. Eso. Subsecretario. Sí, por cierto, en el evento de que la comisión estime extender el tipo, habría que tener una redacción específica para hacerse cargo de lo que indica la senadora Pascual. Solamente en borrador yo diría quizás una que se acerque a indicar algún daño que se ha producido al grupo familiar, pero siendo el primer receptor, digamos, de la acción o el hecho dañoso, la persona que está cautelada primeramente por el tipo penal. Por ejemplo, si yo hago un atentado en la casa tratando de matar a un gendarme, por ejemplo, y sale dañado el resto del grupo familiar o alguien del grupo familiar, quizás aplicar de todas maneras la agravante, aunque el lesionado no sea el gendarme, pero alguna circunstancia específica. Exacto, que lo buscaba él, porque si no se extiende demasiado. Nosotros disponibles, señor presidente, para buscar una redacción en ese sentido, si así lo estima la comisión. Bueno, la mejor fórmula es a través de indicaciones. Y ahí vamos viendo si es que cada indicación cumple con la normativa y acota que lo natural debiese ser los padres del funcionario y los hijos del funcionario. Como grupo absolutamente reducido y de interés, digamos, para una organización criminal de querer hacer daño. Además de eso, estoy pensando en voz alta, señor subsecretario, solo vinculante también a quienes hoy día ejercen labores de seguridad, o ejercen labores de inteligencia, o ejercen labores en frontera. Ahí habría que evaluar la incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas, pero que estén abocados a labores de inteligencia o que estén abocados a labores de control fronterizo o de algún estado de excepción constitucional. Entonces, pero creo que el mecanismo son las indicaciones como para ir evaluando, digamos, el poder generar una mejor normativa que tenga aplicabilidad a este proyecto de ley. Si usted, bueno, senador Pío y senador Moreira. Gracias, presidente. Sí, efectivamente por indicaciones puede ayudar, pero también sería bueno, si es factible, pedir a la BCN un informe para ver cómo lo hacen otros países, cómo protegen, qué medidas, un estudio que nos puede ayudar también a abrir otro, sería muy atingente. Gracias, presidente. Senador Moreira. Sí, siempre que pueda, porque no estaba considerado. ¿Cuál es su opinión en términos generales sobre, por su intermedio, presidente, sobre el proyecto anterior como Ministerio de Justicia? No lo invitamos para que, aprovechándolo acá, en términos generales, yo sé que requiere un estudio mucho más acabado, pero es bueno, por lo que se conversó acá, su opinión. No voy a emitir una opinión, sino que simplemente quizás recalcar algunas de las cosas que ya surgieron de la propia comisión, en el sentido de ver bien cuál es la interacción de los dos principios constitucionales, y en ese punto en particular quizás agregar, hay que revisar bien cómo va a quedar en función de la implementación de la nueva reforma de protección de datos personales de la 19.628, que establece un régimen completamente distinto a lo que hay hoy. Es un cambio fundamental donde los servicios públicos tienen obligaciones que son bastante intensivas en cuanto a la mantención de bases de datos. Y por cierto, que donde se agrega también una gobernanza distinta a propósito de la Agencia de Protección de Datos. Entonces, quizás tener en vista ese proyecto de ley y sus principios pueda ayudar a resolver algunas de las dudas que se plantearon. Muchas gracias, subsecretario. Bien, yo quisiera consultar a los señores miembros de la comisión si están disponibles a votar en general este proyecto para abrir plazo de indicaciones hasta el 9 de enero y solicitar el informe de la biblioteca. ¿Están de acuerdo? A ver, el señor de la biblioteca.
Serían todos los que no están en el cuadro que vamos a dejar. Presidente, una consulta, Senadora disculpe, para el acuerdo que usted está pidiendo, en el entendido de que el plazo de indicaciones y por lo tanto la tramitación en particular, en general y particular, sería aquí en la comisión y luego pasamos a la sala. Si es así, yo preferiría, que ahí pues estoy de acuerdo, más que... Y se propone fecha de indicaciones y llegada del estudio de la biblioteca para el día viernes 9 de enero, cosa que se vería el día martes 13. Entonces tome la votación en general, independiente que cuando ya lleguen las indicaciones, vemos que invitados pueden también seguir participando. Tome la votación. Gracias, presidente. Senadora Pascual, ¿cómo vota? En general, perdón. Sí, en general voy a argumentar la votación en el entendido de que estamos de acuerdo con la peligrosidad que hoy día funciona el crimen organizado, las bandas delictuales y el que efectivamente una forma de hacer coerción sobre los funcionarios de gendarmería, de las policías y de las Fuerzas Armadas es precisamente el ataque en contra de ellos. Yo estoy de acuerdo con aprobarlo en general, pero en el entendido que vamos a abrir un plazo de indicaciones y que vamos a mejorar el proyecto para poder subsanar varias de las inquietudes que se han surgido acá en la primera discusión. Gracias. Senador Piu, ¿cómo vota usted? También voy a fundamentar, señor presidente, por su intermedio. Yo creo que lo que nos ha señalado el Ministerio de Justicia a través del subsecretario es muy claro y por eso necesitamos adecuarlo. Es un plazo adecuado el que usted ha dado y obviamente serán otras cosas más, pero tal como está en el texto actual era insuficiente. Así que valoro que podamos aprobarlo en general para tener plazo de indicaciones y después de eso ponernos de acuerdo cómo lo llamo a la sala. Voto a favor, señor presidente. Gracias. Senador Moreira, ¿cómo vota usted? A favor. Señor presidente, ¿cómo vota usted? A favor. Gracias, presidente. Son 4 votos a favor y ninguno en contra. Quedaría aprobado en general. Plazo entonces de indicaciones, viernes 9 de enero y el informe de la biblioteca para el día martes 13. No. Pero es para Entonces la indicación es para el 13, para que alcance a llegar el informe. Sí. Ya. Puede ser de fácil resolución. Martes 13 de enero. Sí, suena feo martes 13, pero... Ya, el plazo de indicaciones, entonces martes 13 de enero y la biblioteca llegaría él. Claro que los 15 días son hábiles o 15 días de correo. Porque que yo sepa estamos hoy día a 9. Bueno, veamos si alcanza a llegar el martes 13 de enero. ¿Ya? De febrero, de enero, martes 13 de enero del 2026. ¿Sí? ¿De enero? Por eso que le estaba preguntando con respecto a los 15 días. No, pues. A ver, senador Pío. Sí, muchas gracias, presidente. El 9 es buena fecha, yo creo que alcanzamos todo, le da tiempo a la biblioteca. Y dado que en el tema anterior es interesante, si es factible pedir también un estudio respecto a cómo se manejan las patentes en otros estados. O sea, si la patente de acceso general, si hay aplicaciones que dicen quién es. Claro, o sea, el tema 1. Que vimos hoy día, como se van a tener todos esos invitados, también si es factible, si se puede pedir ese